He will appear for the second time without relation to sin. Y esa es mi venida. Es el que yo vine, sin relación al pecado. ¿Qué yo vine diciendo? Tú no puedes ser hallado en pecado. Tú estás muerto. Eso fue lo que yo llegué diciendo, que tú estabas muerto al pecado. Ahora, ¿quién ha dicho eso en 2000 años? No one in 2000 years have said this truth that I've been sharing with you in the last 15 or 20 minutes. No one. Yo soy el único en la faz de la tierra que te dice a ti que esto es así. Mira que yo no he escuchado a más nadie. Recuerda, en esta plática mantén en mente que hay dos evangelios. Está el evangelio de la circuncisión y el evangelio de la incircuncisión. Y déjame decirte, estos dos evangelios no se pueden mezclar. Si se mezclan, lo que producen es un cortocircuito en tus emociones que te reduce a esclavitud y te trastorna la casa entera. Así que el único que predicó el verdadero evangelio fue el apóstol Pablo. Pablo lo dijo bien claro en Gálatas capítulo 2, verso 7. Si me pueden poner el verso en la pantalla, van a ver ahí que dice que habían dos evangelios. A Pedro se le dio el de la circuncisión y a Pablo se le encomendó el de la incircuncisión. Y no es que hayan dos para el nuevo pacto, es que había uno que se formó con los rudimentos de la doctrina de Jesús de Nazaret antes de la cruz. Después de la cruz, ese evangelio caducó, venció como una medicina expirada. Por eso Jesús le dijo a los apóstoles: por camino de gentiles no lleven estos consejos que yo les doy, porque esto es antes de yo morir, son válidos, pero después que yo vaya a la cruz es inválido. Entonces Dios tenía un evangelio especial para todos nosotros los gentiles, que era el que predicó Pablo. Por eso a nosotros se nos acusa de que nosotros solo le damos validez a las cartas de Pablo. Y es incorrecto, nosotros le damos validez a toda la Biblia, pero cuando aplicamos la fe, la aplicamos a través de las 14 epístolas de Pablo, que son las cartas donde se explica el evangelio de la incircuncisión para nosotros los gentiles. En el verso 16, Romanos 1:16, dice: porque no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación. Pero ¿de qué evangelio Pablo dice no me avergüenzo? Y por los evangélicos leen este verso, ellos también leen a Romanos 1:16. Vete donde ellos, ¿tú crees en Romanos 1:16? Claro. Y dice, no me avergüenzo del evangelio. Pero ¿cuál evangelio? Ahí es que está la clave. ¿Cuál evangelio? El evangelio que se le dio a Pablo, el evangelio de la incircuncisión, no el evangelio de los apóstoles bendecidos. Quiero hacer hincapié en esto, no el de los apóstoles, porque ese lo que hace es que trastorna casas enteras. Léelo en Tito capítulo 1, versos de 10 al 12, ahí te lo explica, que el evangelio que predicaba Pedro y los demás era un evangelio que trastornaba, toda la familia se trastorna. Mira cómo están los niños trastornados, miles y miles de crímenes, millones de crímenes ha cometido el Vaticano con ese falso evangelio. Y los evangélicos también, y todo el que sigue ese evangelio, eso es falso, esa no es la verdad. Tú no estás experimentando la verdadera salvación. Es porque poseen en sus mentes un evangelio mezclado. Ellos lo mismo te predican de los apóstoles que te predican de Pablo, te los mezclan. Y un día te dicen que Pablo dijo, nada me separa del amor de Cristo, y por otro lado te leen a Pedro y Pedro dice, no, que el diablo está como león rugiente buscando a quien devorar, y de momento te lees a Juan y Juan dice, te va a vomitar de su boca, y sin embargo Pablo dice, mira, aun si somos infieles, él permanece fiel, él no se puede negar a sí mismo. Entonces ellos piensan que tú puedes perder la salvación. Pablo dice, no, el que comenzó la buena obra la va a terminar en ti. ¿Por qué? Porque Pablo poseía el verdadero evangelio, que es poder de Dios.
que son de otro espíritu no saben ni orar. Usted sabe que ellos no saben orar. Siempre están en una queja, oran mal. No conocen Biblia. No saben nada de la Biblia. Toda esa gente que nos critica a nosotros, ellos no saben ni qué es qué. Ellos piensan que yo le estoy quitando y que a la Biblia. Porque no entienden. Ellos no entienden que la Biblia, mira, la Biblia tiene 39 libros que es la Escritura. Cuando Pablo decía toda Escritura es inspirada por Dios, estaba hablando de los 39 libros, porque no habían otros libros escritos. Entonces después de la Escritura viene la historia de Mateo, de Marcos, de Lucas, de Juan. Esos libros no son malos. Yo no he dicho que son malos, pero son historias que tú lees. Tú no te puedes dejar llevar de eso, porque eso es historia. Entonces después viene el Evangelio, que es las 14 epístolas de Pablo. Y después vienen 7 epístolas generales y un librito llamado Apocalipsis. Entonces esos 8 libros son escritos por los que confundían la iglesia, escritos por Santiago, por Juan, por Pedro y por Judas, que eran apóstoles de la circuncisión, que eran apóstoles que predicaban otro espíritu. Por eso usted ve que Pedro dice, los elementos ardiendo caerán sobre la tierra. Por eso usted ve Apocalipsis, los caballos, las bestias vienen. Hermano, mire, huid, corran. Porque es un espíritu de temor. Diga, espíritu de temor. La opinión nuestra hay que retirarla, hay que ir a la Biblia, lo que está escrito. Dice, ninguno puede venir a mí si el Padre no lo trajere. Pero fíjate que entonces en el verso 45, mira la verdad preciosa. Repíteme el verso 45, no. Mira lo que dice. Y escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Fíjate, todo aquel que oyó al Padre, ¿dónde? Quiere decir que tú o el que viene al Señor es porque ya oyó al Padre y aprendió de él. Aprendió de él. Ahora, ¿dónde aprendió de él? Vamos ahora a Efesios capítulo 1. Yo creo que ahí podemos ver en sí la predestinación ya. Vamos a entrar al tema de lleno. De lleno. Sí. Mira lo que dice, Efesios, capítulo 1, versos 3 y 4. Mira cómo dice. El verso 3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Verso 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ahí dice que nos escogió antes de la fundación del mundo. Ahora, naturalmente, Martín, lo que Él escogió antes de la fundación del mundo fue tu espíritu, tu preexistencia. Me repito, la preexistencia de tu espíritu. Porque Pablo dice que tenemos este tesoro, o sea, tu espíritu es un tesoro. Lo tenemos en vaso de barro. Tenemos este tesoro en vaso de barro. El barro es tu cuerpo físico o el cuerpo de los que me están viendo. El barro fue formado por nuestros padres. ¿Sí? El padre y la madre, cuando se conocen en el casamiento, pues nos fabrican, ellos crean un cuerpo físico hasta parecido a ellos, pero ellos no pueden crear espíritu, porque la Biblia dice que Dios es el Padre de los espíritus. Ahora, ese espíritu, por eso es que dice Juan, los que oyeron y aprendieron de él. Quiere decir que tu espíritu, Martín, fue creado antes de la fundación del mundo y fuiste escogido por él para que fuese santo y sin mancha, como estás ahora, santo y sin mancha. No el barro se mancha a diario, pero tu espíritu ya cuando Cristo murió con una sola ofrenda, lo dejó santo y sin mancha, perfecto. Así es que estás tú, así es que estoy yo, así es que están todos los que me están viendo, pero no lo saben. La idea es saberlo. Una vez tú lo sabes, te enriqueces en el hombre interior. Así que tú fuiste escogido antes de la fundación del mundo. Y mira el verso 11 de ese mismo capítulo como dice. Efesios 1:11 dice, en él asimismo tuvimos herencia,
habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Viste que clarito, habiendo sido predestinado. ¿Qué quiere decir predestinado? Que tu destino fue prearreglado. A quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús ¿a quién? ¿Usted sabe cuál es la misión de nuestro ministerio? Presentar perfecto a todo creyente. Apóstol, en otras palabras, que entre un hombre por la puerta y usted no le pregunta si es un adicto a droga, un vendedor de droga, vive en adulterio, es un fornicador, y usted no le pregunta su vida pasada. No, yo lo que procuro es presentarlo perfecto. Pero usted lo va a presentar perfecto en esa condición. Bueno, cuando lo presento perfecto y él se ve perfecto como está, porque Cristo lo hizo perfecto, entonces lo demás comienza a modificarse. Y si es un elegido, comienza a arreglar las cosas. O sea, que usted no lo manda a arrepentirse. No lo puedo mandar a arrepentirse. Tengo que mandarlo a reconciliarse. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Que Dios nos entregó el misterio de ¿qué? De la reconciliación. Nosotros no podemos. El que decía arrepentido era Pedro, pero Pedro era de la circuncisión. Pablo es el apóstol a los gentiles y él no decía arrepiéntanse, él decía reconcíliense. ¿Y cómo uno hace eso, apóstol? Pues cuando usted llega a un ministerio como este y comienza a escuchar la palabra, ahí mismo sentadito usted dice, Señor, yo me reconcilio, yo te amo, yo recibo el perdón de todos mis pecados, me declaro completo, me declaro que estoy perfecto. ¿Cómo dice Hebreos 10:14? Con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Señor, me declaro perfecto. Oye, ¿habrá alguien aquí que todavía no está reconciliado? Pues mira, ahí sencillito, ahí en la silla, tú dices, Señor, yo recibo esta reconciliación. Yo me declaro perfecto, me declaro completo en ti, me declaro perdonado de todos mis pecados, todas mis ignorancias. Gracias, Padre, porque tú me has limpiado la mente de todas esas filosofías y huecas sutilezas de la religión. Oye, la lucha de Pablo era por presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. ¡Qué empeño! ¿A qué iglesia tú has visto desde que tú has nacido y tienes conocimiento tratando de presentar perfecto a alguien? A la mujer adúltera, en vez de tirarle piedra, ¿qué hicieron los ancianos? Le dijeron, mira, te presentamos perfecta, porque la sorprendieron en adulterio. ¿Qué hicieron? Cogieron piedras para matarla, pero se presentó allí al que presenta perfecto. Pero él no podía hablarlo porque todavía él no había ido a la cruz. Cristo lo que hizo fue, le dijo, mira mujer, yo no te condeno, porque Dios no veía a la adúltera, Dios veía el espíritu de la adúltera. Y entonces Dios dice, muchachos, si eso es una hija de Abraham, eso es un fenómeno, eso es un tesorazo. Lo que pasa es que está a la deriva. Lo que está oyendo es religión y mandamiento, pero ella, mira, y entonces los demás ancianos no pudieron tirarle las piedras. Dice, bueno, el que esté libre de pecado, tira la primera piedra. Y con ese que está ahí al frente no podemos. Dice que desde el más anciano hasta el más joven dijeron, vámonos de aquí, que esto está malo. Esto yo no lo entiendo, porque está escribiendo ahí en la tierra. Yo no sé qué está escribiendo ahí, pero eso parece una balanza. Y en una parte de la balanza está la mujer adúltera, y en otra estamos nosotros, y nosotros empujó la balanza. Vámonos de aquí. Presentar perfecto. Nadie, señoras y señores, nadie en el mundo había entendido esto hasta que el ministerio Creciendo en Gracia lo presentó. Nadie.
Entonces el método para llenar nuestras iglesias de gente es reconciliación. Pedro dice arrepentimiento. Pablo dice reconciliación. Es un ministerio. El ministerio que hace la iglesia cristiana tiene que ser reconciliación. Si se usa otro método, se están violando leyes espirituales que conllevan a falsedad. Por ejemplo, ¿por qué usted cree esta reprensión de Gálatas capítulo 2, verso 11 al 14? Vamos a leer por qué Pablo tiene que ser tan fuerte con Pedro. Porque Pablo vio que Pedro continuaba con el viejo ministerio del arrepentimiento. Y es en base, por eso es que le damos lectura a este verso tantas veces, es en base a eso que Pablo reprende a Pedro. Porque Pedro iba a ser el líder, el primer papa que iba a dañar al mundo con un ministerio de pecado. Mira lo que dice. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque Pedro estaba ¿de qué? Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé, amigo de Pablo, fue también arrastrado por la hipocresía de los apóstoles. Pero cuando vi que no andaban, ¿qué? Eso es lo que me interesa a mí. Mire, hay personas que piensan que yo ando incorrectamente por predicar a Pablo. Pues Pablo pensaba que Pedro andaba incorrectamente. Dice, cuando vi que los apóstoles, porque está hablando de ellos, plural, no singular. Dice, pero cuando vi que no andaban es más de uno. Cuando vi que no andaban los de Jerusalén, los ancianos, rectamente, conforme a la verdad de que el evangelio tiene una verdad. Y en este caso, ¿cuál es la verdad? Reconciliación, no arrepentimiento. Dije a Pedro, por ser el jefe de la circuncisión, delante de todos los demás: si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Roma, la Iglesia Católica, comenzó con judaísmo, no con cristianismo. Lo que movía a Pedro era judaizar, no cristianizar. Dice, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, que es Pablo, ¿no? Y hallándole, le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia. Y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Diga cristianos. La primera vez que a ellos se les llamó cristianos fue por la forma que Pablo enseñaba. El apóstol Pablo explicaba a Cristo después de la cruz. Los apóstoles predicaban a Cristo antes de la cruz. El sistema protestante de hoy predica a Cristo antes de la cruz. El ministerio Creciendo en Gracia predica a Cristo después de la cruz. Porque Jesucristo, antes de morir, Él no hizo nada por ti. Él lo que hacía era sanando enfermos y cumpliéndole a Moisés. Él vino a cumplir la ley y estaba bajo maldición. ¿Qué podía hacer por ti si todos los que están bajo la ley están bajo maldición? Quiere decir que Jesús no hizo nada por ti en los 33 años que Él vivió. Ahí Él no hizo nada por la iglesia. Cuando Él hizo algo por la iglesia fue cuando fue a la cruz. Y no solo fue a la cruz, cuando
resucitó. Ahí es que comienza el cristianismo. ¿Y por qué yo llamo que los creyentes hoy no son cristianos? Ellos no son cristianos, ellos son creyentes judaizantes. ¿Por qué podemos verificar eso? ¿Cómo podemos verificarlo? Muy fácil. En Semana Santa, ellos están imitando a Jesús de Nazaret. Cuando bautizan a alguien, ellos están imitando a Jesús de Nazaret. Cuando ellos le lavan los pies, hay iglesias que tienen lavado de pies. Ellos están imitando a Jesús de Nazaret. Cuando confiesan pobreza, ellos están imitando a Jesús de Nazaret. Cuando toman la Pascua judía, la llamada Santa Cena, ellos están imitando a Jesús de Nazaret. Eso es judaísmo. Cuando ayunan, cuando se meten en una iglesia a ayunar, eso es judaísmo. Cuando ellos dicen que el pecado todavía está presente, eso es parte de la doctrina de Jesús de Nazaret, porque el pecado estaba presente. Cuando ellos dicen que el diablo todavía existe, eso es judaísmo. Así también vosotros, esa es la aplicación, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seas de otro marido, del que resucitó de los muertos. ¿Cuántos me siguen? Oye, esto estará claro. ¿Ah? ¿Verdad que está claro? Por eso es que él dice, yo los celo con celo de Dios. Porque yo los quise desposar con un solo marido, pero ustedes quieren los dos. Está hablando aquí de la iglesia, la Babilonia. Esto es tipo, los profetas se expresaban así y del escogido de Dios le llamaban así. Oye pues ahora esto, mujer voluntuosa, tú que estás sentada confiadamente, tú que dices en tu corazón, yo soy y fuera de mí no hay más. No quedaré viuda, dice esa iglesia, no quedaré viuda, ni conoceré orfandad, no seré huérfano. Estas dos cosas te vendrán de repente en un mismo día. En un mismo día. Orfandad y viudez. Oye, si queda viuda, tiene la opción de casarse con el nuevo marido. En toda su fuerza vendrán sobre ti, a pesar de la multitud de tus hechizos y de tus muchos encantamientos. O sea, así está el sistema, hechizando, encantamientos, soplando, recibe, y haciendo milagritos, y hablando en lengua, y danzando, y haciendo todos esos hechizos. Porque eso es hechicería. En el evangelio de la incircuncisión, eso es hechicería. Eso no hay necesidad de eso aquí. ¿Qué saco yo con hablar lengua? Si usted no las entiende, ¿qué saco? Hacerle un show de que soy más especial porque tengo un don. Porque te confiaste en tu maldad diciendo, nadie me ve. Tu sabiduría y tu misma ciencia te engañaron. La ley los engañó. Y dijiste en tu corazón, yo y nadie más. Mira lo que dice el verso 15. Vamos a pasar al 15. Al verso 15. Así te serán aquellos con quienes te fatigaste, los que traficaron contigo desde tu juventud. Cada uno irá por su camino, no habrá quien te salve. Así le digo yo al sistema, no habrá quien te salve. De mí no te vas a salvar. Esta es la hora del juicio que ha llegado sobre esa iglesia que dice, ¿yo viuda? No, yo tengo marido.
Ellos piensan que Jesús de Nazaret, recuerde, todo este mundo está basado en Jesús de Nazaret. Hoy mismo estamos celebrando y que el nacimiento del niñito para mañana. Pero todo este sistema que estamos celebrando ahora mismo se basa en el adulterio espiritual que cometió la iglesia. Se basa en el marido que no es su marido, Jesús de Nazaret. Y por eso está como está. Pero viene el fin. ¿El fin de qué? Del sistema, no el fin del mundo. Porque este mundo no va a pasar. Esto está aquí controlado por el Señor. Dice que la tierra está firme y el Señor es quien la sostiene. Lo que va a cambiar es una forma de pensamiento, va a cambiar un sistema. Nosotros vamos a hacerlo. Bueno, son promesas del Señor. Pero así me llegó a mí la revelación. Cuando se me manifestó así, oí la voz que me dijo, búscate en Romanos 6. Y entonces ahí yo leí que decía, porque estás muerto al pecado. Y entonces yo le preguntaba a la voz, ¿qué significa eso? Que estoy muerto al pecado. Dice, pues si estás muerto al pecado, quiere decir que no se te puede hallar en pecado. Sí, porque tú estabas en pecado, ahora estás muerto al pecado. Y entonces después comprendí, mira lo que dice Romanos 10:4. Después comprendí esto. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. ¿El fin de qué? Y si no hay ley, ¿qué le pasa al pecado? Mira lo que dice Romanos 7. Romanos 7, mira lo que dice Romanos 7 en el verso 8, me imagino que está. Ay, qué lindo, míralo. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley, ¿qué le pasa al pecado? Oye, papá dice que el fin de la ley es Cristo. Quiere decir que Cristo le puso fin a la ley. Y el pecado sin la ley, ¿qué le sucede? Míralo ahí. Dios, yo no sé si tú sabes leer. Ahí dice, porque sin la ley el pecado está ¿qué? Entonces yo puedo decir que tú eres un pecador. ¿Y qué hacen los católicos llamando al arrepentimiento? ¿Y qué hace un cura con un confesionario? Cuéntame tus pecados. Mire, padre, que es que yo pequé tal día y tal día y tal día y tal día. Ah, sí, pues mira, hazte 4 Padres Nuestros. ¿Dónde sacó esa 4 Padres Nuestros? Si Cristo le puso fin a la ley. Mentiroso. Y después quiere que uno y que los respete. Respete las religiones nuestras. La religión no se respeta, se destapa la verdad, se dice la verdad, pase lo que pase, coño. Está bueno ya de abusar de nosotros. Está bueno de mentira ya. Que amen la verdad. Cristo le puso fin a la ley. ¿Por qué en la misa del domingo no le dicen a los feligreses, mire, nuestro Cristo, el Cristo este que está aquí, este Cristo que está aquí, el que Él representa, le puso fin a la ley, y al quitar la ley, el pecado quedó muerto. ¡No hay pecado! ¡No hay pecado!
cuando habla de gobernadores, tú tienes que tener bien claro que ya Satanás fue destruido. Porque este verso, a veces hay personas que nos llaman y dicen, pero ¿cómo ustedes dicen que el diablo fue destruido? Y esos huestes y gobernadores de maldad. Bendecido, tú no puedes venir con eso ahora. Tú tienes que mirar claramente que Pablo dice que Satanás fue destruido. Entonces, una vez tú tienes eso por sentado, las demás preguntas no las uses para decir, no fue destruido. Tú tienes que ya entender la escritura. Ezequiel 28:19, toma nota. Ezequiel 28:19 dice que en aquel día él dejaría de ser para siempre. Entonces te vas a Isaías 27:1 y dice, y en aquel día en la cruz él matará al dragón con la espada poderosa en su mano, lo destruirá. Y entonces después te vas a Colosenses cuando dice que nos libró, no que te va a librar, nos libró de la potestad de las tinieblas, que en público fue echado fuera y destruido. Entonces luego vas a Hebreos 2:14 y dice, por cuanto los hijos participaron de carne, él participó para destruir. Entonces ya tú tienes claro que Satanás fue destruido. Ahora no te convenza, no te turbes ahora cuando ves un verso que dice, no, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra gobernadores, potestades de tinieblas, de maldad. Eso tiene una explicación, bendecido. Ya tú tienes claro que la escritura, la historia y el evangelio dice que Satanás fue destruido. Pero entonces ahora nos queda la maldad, nos queda la mentira, nos queda la ignorancia. Dice solícito, aquí es que está el detalle, el verso 3, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. En otras palabras, esto es una solicitud que hay que hacerlo con paz. Aquí no puedes obligar a la gente. Aquí hemos logrado que todos hablamos en todas las naciones, en diferentes idiomas. Hasta cantamos lo mismo. Oye, y cuando esto se logra hay unos beneficios, diga beneficios. O sea, conviene. Esto conviene, guardar esta unidad conviene. Porque cuando hace falta una sanidad de esas bien bonitas, ahí está. Cuando hace falta lo que haga falta, ahí aparece porque estamos guardando unidad. Y entonces si guardamos unidad, hay una cubierta. Y si hay una cubierta, Dios tiene, porque Él está comprometido con su palabra. Miren, en el Viejo Testamento había una cubierta, la sangre. Siempre la sombra habla de lo que venía para el futuro. Entonces, cuando el ángel de la muerte se manifestó en el pueblo de Israel, iba un ángel matando a todos los niños, todos los primogénitos. Se metía y se oían los gritos, las madres llorando porque el niño había muerto. Ahora, ¿qué sucede? Que Moisés, diga Moisés, el de aquella cubierta, la cubierta que pasó, la cubierta temporera, la cubierta con defecto. Pues aquella cubierta, Moisés dijo, mira, hagan una cosa, en el dintel de las puertas pongan sangre de cordero. Y cuando el ángel de la muerte viene, ve sangre y dice, ahí no te metas, que ahí hay cubierta. Cuando viene una epidemia, están bajo cubierta. Cuando viene el terrorismo, están bajo cubierta. En otras palabras, que puede llegar un momento que este tipo de gobierno, al darte información y sigues creciendo hasta la estatura de un varón perfecto, oye esto,
por subir a la estatura y al conocimiento. El conocimiento dentro de tu mente puede activar un código y tu cuerpo cambiar y entrar en estado de incorrupción. Hello. Por eso, fíjate, por eso es necesario que hablemos todos una misma cosa. ¿Sabe por qué Dios estableció el calqueo? Porque todos los que han sido sellados con este gobierno, con esta forma de doctrina, todos los que han sido entregados, Dios los va, mientras aprendemos todo lo mismo en todas las naciones, el día que lleguemos a la estatura y el conocimiento, ese mismo día Dios dirá, ahora, y cambian todos por todas partes en cuerpos incorruptibles, por el conocimiento de este gobierno. Esto es un gobierno poderoso y lo vamos a ver. El sistema está esperando que Cristo baja así y entonces todos los cristianos suben, y si el chofer de un truck es cristiano, pues el truck va y chocó, y si es piloto pues salió y el avión hace un caos. No, cuando tus ojos son alumbrados, dice que seremos arrebatados juntamente con Él en las nubes. ¿En qué nube? En la nube donde nosotros vivimos, en los lugares celestiales. Esa nube de testigos donde estamos todos juntamente sentados con el Señor. Pero hace falta un conocimiento hasta que todos lleguemos a la estatura y al conocimiento del Hijo de Dios. En ese conocimiento la iglesia va a ser sacudida y vamos a un día despertarnos con cuerpos incorruptibles. Esa va a ser la gloria de Dios. El gobierno de Dios tiene que ser manifestado en esta tierra. Se hará justicia. Hay miles de escrituras aquí. Si los mansos heredarán la tierra, es aquí el asunto. Aquí con cuerpos glorificados. Tu trabajo no es en vano. Oye, tu trabajo en el Señor no es en vano. Oye, y tú sabes lo lindo que sería a nosotros que nos critican tanto de falso y de apóstata, y que los cristianos por ahí, ¿y qué te pasa a ti? Esa autoridad, porque se va a notar. Esa es la manifestación de los hijos de Dios, que la creación está gimiendo. Envíenlos y vamos a ser semejantes a Él, porque tenemos las arras del Espíritu ya. Esto es promesa de Dios. Estoy hablando del Evangelio. Yo no estoy hablando de cuentos. Yo no estoy hablando de Juan en la isla de Patmos soñando cosas. Yo no estoy hablando de escritura ni de profecía. Yo estoy hablando del Evangelio, el poderoso Evangelio de Jesucristo, donde Pablo dice, palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos.